Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado Oscar Hernández. Gracias. Reconocido analista internacional, entre otras pues especialidades. ¿Ah? Bueno, bienvenido. Tipo que maneja el tema político, que maneja muchas cosas. Y entonces ahí justamente estamos nosotros en este momento con la inquietud de lo que pasó con el candidato expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que fue el 13 de julio, ese momento verdaderamente bien peligroso, ¿no? Porque un giro de cabeza mal dado y no lo estaría contando, ¿no? Y además ahora, el disparo estuvo muy cerca. Lo interesante es, además, para nosotros que estamos metidos en el tema de los medios, la cantidad de desinformaciones que han circulado después de ese hecho hasta el día de hoy, que siguen circulando, ¿no? Sí. Ahora, Oscar, no es la primera vez que ocurre eso en Estados Unidos. Los Estados Unidos llevan como 6, o sea, no sé cuántos intentos de magnicidio y consumados, como 5, ¿no? Sí, consumados con relación a presidentes de la República. Exacto, 4. Magnicidios. 4. Y claro, Exacto. Los más importantes, digamos, el de Lincoln, que fue un extraordinario presidente, y el de Kennedy, ¿no? Que también, digamos, estaba dejando una obra espectacular desde todo punto de vista, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ahí, en este momento, realmente, consideras tú, de acuerdo a todo lo que has visto, había aquí realmente porque, por ejemplo, el de Kennedy, todavía no se sabe qué fue lo que pasó, desde que el presidente murió. Claro. Pero todos los que iban saliendo los iban matando, de manera que se perdió un momento dado el eslabón de la pista de quién estaba detrás de eso. Exactamente. ¿Tú crees que este es un caso similar, aun cuando el resultado fue diferente? Afortunadamente no perdió la vida el candidato. Sí, eso se llaman los casos de los lobos solitarios, o sea... ¿Tú crees que fue un lobo solitario? En este caso me pareciera que sí. Evidentemente, lamentablemente, resultó también muerto en el acto el que intentó la acción. Si estuviera vivo, se pudieran hacer interrogatorios profundos, poco, digamos, en esa dirección de esclarecer la realidad, ¿no? Lo que comentabas, Maki, o sea, el tema de Oswald, que mató a Kennedy y lamentablemente lo mataron después, ¿no? Sí. Es lo cierto. O sea, en el caso venezolano, por ejemplo, Urbina es el autor del magnicidio contra Delgado Chalbó y muere Urbina a las pocas horas de haber cometido el delito. Entonces, digamos, ¿quién fue? Pérez Jiménez. Digamos, eso quedó siempre, el beneficiado de eso fue Pérez Jiménez. Pero, digamos, nunca se pudo probar, digamos, esa tesis. Historiadores hablan de otra, hablan, digamos... Más bien decían que él tenía razones muy personales y válidas para tenerle en cono. Y las tenía efectivamente. O sea, había una deuda que no se le pagaba y que se venía arrastrando, y esa ha podido ser también, pero lamentablemente se le salió un disparo, se hirió Urbina y terminó muriendo, pues. Ahora, en este caso es interesante, vamos a hablar de los casos que han ocurrido en Estados Unidos, pero en el caso, por ejemplo, de Donald Trump, porque él está, justamente esto ocurre cuando él es centro de la discusión política, no solo porque, bueno, va a ser de nuevo candidato, ya fue expresidente, y ha sido un expresidente que luego de su mandato ha debido enfrentar circunstancias muy difíciles, ¿no? Una serie de juicios es un personaje además sumamente polémico, ¿no? Así que también este caso está rodeado, digamos, de un clima, ¿no? Muy diferente a los climas, digamos, que guiaron los crímenes anteriores, los atentados, ¿no? Que han sido varios, además de los presidentes muertos, también los presidentes que han sido objeto de atentados, ¿no? Claro. Sí. Es que el liderazgo genera mucho, digamos, mucha pasión, y pasión en dos sentidos. O sea, mucha gente que ama al líder y está dispuesta inclusive a dar la vida por el líder, y mucho odio, ¿no? Y mucha gente que está dispuesta a inmolarse contra el líder. O sea, yo creo que Trump es un caso típico de eso. Exacto. Además por su discurso muy duro, muy frontal. Exacto, muy frontal, muy radical, muy duro. Bueno, Rabin, increíble, que a Rabin no haya matado un propio judío. O sea, Isaac Rabin en Israel, o sea, un presidente extraordinario que estaba llevando a cabo, digamos, la paz en ese momento, y sin embargo fue asesinado por un radical que pensaba que la paz no era el camino, ¿no? Y con Gandhi también.
O sea, Gandhi, que había hecho esa obra espectacular de liberar digamos, a la India de ese imperio, el imperio que dominaba los 7 mares, el imperio inglés, y sin embargo fue asesinado vilmente, ¿no? Claro. Ahora dime una cosa, o sea, tú no sientes que en este momento hay también una dosis adicional de agresividad en el seno de la sociedad norteamericana, que de alguna forma está llevando a todas estas manifestaciones radicales, pues. Claro, el tema también en Estados Unidos es el tema de las armas. Como no hay una limitante real a que cada quien pueda portar un arma, eso también contribuye a que pasen estas cosas, ¿no? Que ocurre con mucha frecuencia, por ejemplo, estos casos de las personas que están en un lugar, en algún momento, almorzando, reunidos, bueno, llega un niño, un personaje prácticamente, y bueno, dispara y mata a 10 personas, por ejemplo, ¿no? Que se ha dado, ¿no? Cosa que es tan grave, ¿no? Y hay asuntos ahí que uno lo ponen a pensar mucho, ¿no? Porque de repente tú ves que hay magnicidios que han sido consumados, como tú dices, por lobos solitarios que realmente no tienen ningún tipo de no hay autores intelectuales detrás. No hay autores intelectuales detrás, no es una conspiración. Exacto. Pues. Pero por otro lado, también ha habido gente que tiene problemas mentales, como el caso de Garfield, presidente norteamericano. Ahora, el tema aquí es que ya uno no sabe, cuando te dicen eso, ya uno no sabe realmente si es o no es. Porque como tú dices, si la persona no quedó viva, ¿cómo investigas tú? Claro. No, y lo que, el móvil, pues. Y Maki, lo que decías de las fake news que desatan todos estos eventos. O sea... Teorías de conspiración. Así es, teorías de conspiración. O sea, en el caso, por ejemplo, de Roma, Nerón quemó Roma, la quería quemar para reconstruirla y sin embargo culpó a los cristianos, que fue una gran fake news. Sí. Y los persiguió y luego terminó, digamos, con el primer asesinato de un papa, que fue San Pedro I. O sea, porque también en la iglesia han habido alrededor de 4 asesinatos de papas en ejercicio de sus funciones, sobre todo en la primera etapa del cristianismo, donde eran muy perseguidos por el Imperio Romano. Desde el año 1981 no ocurrió una cosa de esta en los Estados Unidos. Yo creo que el último intento fue con Reagan, ¿no? Con Reagan, sí. Ok, en 1981. Ahora, ¿qué ha pasado aquí para allá, si tú te pones a analizar? Que ha regresado esta virulencia. Sí, ¿no? Y ha regresado evidentemente por la crispación que hay y la polarización de los últimos Eso es lo que yo creo que tendríamos que analizar diría aquí. yo. O sea, y esa es la realidad. O sea, hay una polarización de la sociedad en temas, digamos, tan sensibles, que eso hace que la crispación... Pero hay que decir también esto, o sea, cada vez que hay un atentado, es lo que está pasando en el caso de Trump, digamos, la víctima o las víctimas se hacen luego imbatibles e imparables. Imparables, o sea, la popularidad, o sea, el martirio hace que aumente el fervor por esas personas que son víctimas de esos atropellos, ¿no? Y cuando hablábamos de los casos de la propia iglesia, o sea, la iglesia, ¿por qué? Digamos, algo que empezó con 12, y digamos, y un líder como era Jesús, ¿cómo ha terminado, digamos, siendo la primera religión a nivel mundial? Bueno, simplemente por esa cantidad de mártires que se sucedieron. Hablan de más de 100.000 muertos en el circo romano, digamos, perseguidos, crucificados, salvajemente asesinados. Eso hizo que, digamos, que esa sangre se convirtiera en semilla de fertilidad, de frutos, de seguimiento, y se hizo así el cristianismo una religión imparable a nivel mundial, ¿no? Es que siempre se ha dicho y está claramente comprobado. Por ejemplo, en este momento las persecuciones más terribles contra los cristianos tienen que ver, no solo católicos, cristianos, están en Asia y en África, y es el sitio donde está creciendo más la religión, claro, en el caso de la católica, por claro. ejemplo. Ahora, yo sí creo que es interesante, por ejemplo, en este momento en que está la humanidad viviendo, que la violencia es generalizada. Es decir, de repente puede repercutir en algún país de alguna manera
beneficiándose de asuntos domésticos internos Sí. que la puedan, promover o facilitar, pero es el mundo entero en el que está, Sí. el que está en esto, ¿no? Sí. Y son casos y casos y casos de intentos de esto Sí. que muchas veces no se consuman, pero en otros casos han dejado muchísimas familias enlutadas de líderes, por ejemplo, en el caso en Pakistán, ¿cuántos líderes? Este famoso abogado que simplemente lo sacaron del medio. Es decir, la gente ya parece que estuviéramos regresando un poco a la barbarie, ¿no? Sí, sí, totalmente. En donde todo se resolvía de esa forma. Sí, no, y hay casos, digamos, que son tan dramáticos que son un antes y un después en la historia de los países. Por ejemplo, en Colombia el caso de Gaitán, ¿no? Claro. O sea, el caso de Gaitán, de ahí viene el tema Que no era mandatario, que no era... Sí, era candidato del Partido Liberal, pero era un gran líder No, popular. y además se veía, estaba en la ruta de la victoria. ¿no? Exacto, estaba ya en la ruta, como Robert Kennedy, estaba en la ruta de la victoria, y ese asesinato, creó luego todo el tema de esa guerrilla descomunal que se desató en Colombia, en una especie de Y tú terrible sabes, guerra civil. Bueno, Con- y Galán, con y otras después cosas vinieron de- muchos otros. Con otras cosas lo que señalabas y después las investigaciones, en el caso del responsable, ¿no? Que cometió delito. Bueno, la hipótesis más sólida es que el tipo era tenía problemas mentales, ¿no? Incluso Sí. lo hizo para figurar porque era muy famoso los que se suicidaban en el salto del Tequendama, aparecían en la prensa y él, por supuesto, iba a aparecer en la prensa. Exacto. Como ha ocurrido sí, muchas sí, cosas, sí, ¿no? sí. Como- Claro. Exacto. Ahora, como conspiración, el caso de los Estados Unidos quizás la más dramática y la más, digamos, la que se entiende que no fue ningún loquito, sino que ahí había detrás algo, fue la de Kennedy. Todavía no resuelta, que en un país como los Estados Unidos tú dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Que a estas alturas, tantas décadas después, no se sepa qué fue lo que pasó. Ahora, lo que sí es cierto es que en el caso de las conspiraciones, cuando tú liquidas, sacas del medio de esa forma a un candidato presidencial o a un líder que viene en ascenso, lo que haces es potenciarlo y Exactamente. potenciar sus exactamente, posibilidades. Es el exactamente. caso de Trump ahorita. Así es, así es. Si las así es. encuestas dicen la verdad, Claro. ese señor que ya venía ganando, Claro. ahora no hay quien lo pare. Claro, y en todas las campañas es así. Claro. Inclusive hay en algunas campañas que se fingen atentados en busca de popularidad. Ah, bueno, ese es otro tema. Sí, pero bueno, el caso de Bolsonaro también. O sea, a Bolsonaro lo acuchillaron y eso hizo que se hiciera imparable Es y verdad, ganar sí, las elecciones. claro, así es. Esa es la realidad. Ese es el más reciente. Sí, ¿no? ese es de los más Cercano. recientes. Sí, señor. En Ahora- Brasil, increíble. Claro. Y hay países donde hay una mayor, son más proclives a eso. Estados Unidos es uno, en donde, mira, a mí tú me estorbas y yo déjame ver cómo hago, pero te esfumo pues del panorama. Y México y Colombia también han sido muy violentos en ese sentido. Sí, ¿no? sí, totalmente. Sí, es un fenómeno internacional. Que no es mundial, latinoamericano, sí. pues tú dices, Sí, bueno, que los así países es, latinoamericanos así son países que de repente Así es. la violencia es un caldo de Así es. cultivo, pero es que en todas partes ahora la Sí, cosa. sí. En todas partes. Bueno, ni hablar, porque ya no podemos seguir, porque ya se nos terminó el tiempo, pero ni hablar de Putin y toda la gente que ha salido de allá del juego. Claro, envenenada por Putin. Envenenadas y tal. Sí, ¿no? sí, Así etcétera, que, sí. así que bueno. Bueno, por eso va dejando la Sí, semillita claro, de claro. la Así libertad es, y la así es, lucha. así es. Y de la lucha. claro. Cuando se atropella cualquier campaña, digamos, eso genera más bien entusiasmo, genera fuerza, eso mismo. O sea, Trump sale de ahí, levanta el puño y levanta la mano, y dice, vamos a pelear, vamos a luchar, en vez de agacharse y esconderse. No, O y sea, claro, tú haces un mártir y le creas una ética exacto. que después no hay quien lo derrote. Así es, una leyenda, ¿no? Sí, eso se debería aprender mucho, lo deberíamos nosotros aprender mucho, por todos esos rumores, tú sabes, que cada ratico recorren las redes. Sí, sí. Bueno, Oscar, muchas Bueno, gracias. no, Muchísimas gracias a gracias por ustedes, haber Mario. estado con nosotros. Bueno, Ya gracias. volvemos.